Y ya que hablamos de México, en las últimas semanas la ciudadanía ha sido sacudida por el descubrimiento de varios lugares de exterminio y crematorios clandestinos que evidencian cómo opera el crimen organizado en Teuchitlán, en Jalisco. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó 3 hornos crematorios, restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, lo que sugiere una operación sistemática de desapariciones. Este sitio había sido ya intervenido por la Fiscalía en el 2024. Pero las autoridades no aseguraron el lugar ni continuaron la investigación, permitiendo su reactivación. Otros hallazgos similares en Cancún y otras regiones vienen a confirmar que estos centros no son casos aislados. Colectivos denuncian impunidad y exigen una respuesta efectiva por parte del Estado. Teníamos varias llamadas anónimas, incluso familiares que nos acompañaron donde posiblemente pudiera haber estado su hijo, y pues nos encontramos con restos calcinados, restos de cuerpo humano calcinados en fosas. Y primer inicio encontramos ropa, montículos de ropa, era muchísima ropa. Encontramos calzado, que esto fue algo que se hizo viral porque lo comparaban con unas fotos de la antigüedad de guerras, de sitios de exterminio, y que realmente esto era un sitio de exterminio, reclutamiento y exterminio, porque ahí mismo terminaban con la vida de las personas. Quiero saludar en esta parte del programa a Juan María Naveja, él es analista político, experto en comunicación política. Señor Naveja, bienvenido, buena tarde para usted. Y Dania, ¿cómo está? Muy buenas tardes, saludos al continente. A ver, de entrada uno piensa que esto tendría que ser, digamos, un escándalo, como fue la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Pero uno, pues tiene que leer que en el 24 no se siguió la investigación, no se siguió hablando de esto, y pareciera que no se le da mucha relevancia. Es que hay una inconsciencia absoluta de parte del Estado desde el sexenio pasado, de aquello de abrazos no balazos que llegamos a comentar aquí, Dania. Estamos hablando de un caso en donde los testigos están hablando de que por lo menos 1.500 personas habrían sido sacrificadas en este sitio. Y lo que usted está comentando, en septiembre fue encontrado este rancho, y ese rancho mide 1 hectárea, o sea, no estamos hablando de grandes extensiones de terreno, y es un rancho que se encuentra a 60 kilómetros de Guadalajara, la segunda ciudad más grande e importante del país, a unos cuantos metros de una zona arqueológica que es un centro turístico muy importante del estado de Jalisco. Y estamos hablando, Idania, de lo dramático, que esto ocurrió el fin de semana, pero ayer en Reynosa, Tamaulipas, se habla de otro centro de exterminio, como hace 3 años se había hablado de Veracruz. Es decir, el país está lleno de fosas clandestinas, Idania. Ahora, bueno, eso es gravísimo, ya con esa sola frase, el país está lleno de fosas clandestinas. ¿Qué implicaciones tiene esto, señor Naveja? Es decir, no es cualquier frase. 1.500 personas solamente en esta, señala usted. Y si hablamos de cifras, estamos hablando de que nada más en los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en los 6 meses que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, estamos hablando de más de 60,000 desaparecidos. Lo que ha hecho el gobierno anterior y el gobierno actual es que en lugar de engrosar las cifras de muertos, de homicidios dolosos, están engrosando las cifras de desaparecidos. Nada más, desde 1952, Idania, estamos hablando de 124,000 desaparecidos. La mitad de esa cantidad han sido en menos de 7 años. Este es el drama que se está presentando, y le diría lo siguiente, a ver, Idania, Canadá y Estados Unidos determinaron designar grupos terroristas a los cárteles de la droga de México, particularmente el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Habrá expresiones más terroríficas que lo que se vivió en ese rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco? Ahí queda la pregunta.
Ahora, fíjese, usted señala algo de lo que se viene hablando, ¿no? Es decir, están eliminando cuerpos para bajar las cifras de violencia, están sumándole a los desaparecidos para no tener que contarlos como muertos. El martes pasado fue la última declaración en las mañaneras de la presidenta. En ese entorno, el secretario de Seguridad habló de una disminución sistemática de los gobiernos de Morena del número de homicidios. Pero, Idania, no hablan de desaparecidos, ni los mencionan. Entonces, de esto es lo que han hecho las agrupaciones civiles que están tratando de poner en perspectiva lo que está pasando. Hablamos de Jalisco, el estado que tiene el liderazgo en el número de desaparecidos en el país y que no entera al gobierno de los desaparecidos. Desde el gobierno anterior de Enrique Alfaro, el nuevo gobierno de Pablo Lemus apenas está en funciones, pero no enteran al Secretariado General que concentra las cifras, el número de desapariciones que se van presentando en el estado de Jalisco, Idania. Ahora, ¿por qué la negligencia, señor Naveja? Pues lo que viene exhibiéndose es que ha habido una colusión entre autoridades y el cártel. Y los cárteles, a ver, Idania, esto se supo en septiembre, en donde estamos hablando de un lugar que tiene dos cuarteles de la Guardia Nacional a unos cuantos kilómetros. Ocurrió en septiembre y se dejó, porque además hay un comunicado oficial de la Guardia Nacional que no reporta lo que se evidenció el pasado fin de semana con los zapatos, la ropa, los restos humanos que fueron revelados por grupos de activistas. No estamos hablando de la autoridad, esto no lo reveló la autoridad, lo revelaron los civiles. Y esto nos está evidenciando una colusión entre los cárteles y el gobierno. No lo estoy inventando yo, Idania, lo dijo la Casa Blanca en un comunicado oficial. Donald Trump en 3 ocasiones, todavía la semana pasada, en el informe de la Unión, dijo: en el sur de nuestro país tenemos a un gobierno coludido con los cárteles del crimen organizado. Es decir, pues estamos ante un problema serio que va encaminado a un narcoestado que pues hay muchas resistencias. Usted lo sabe muy bien lo que representa que un país sea decretado como narcoestado y pues estas son las circunstancias que se están viviendo en México. Ahora, ¿cuál viene a ser el papel entonces de estos colectivos de búsqueda que han logrado finalmente exponer estos horrores, no? Pues le voy a dar un dato del sexenio pasado, Idania. Estuvieron en México las madres de la Plaza de Mayo de Argentina. Fueron recibidas por López Obrador en una mañanera. Las madres buscadoras de Sonora, de México, nunca, ni antes ni ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, han sido recibidas. No han recibido la menor atención estos grupos de madres, de hermanas, de amigos que están haciendo una búsqueda constante con las uñas, con las manos, que es la manera en que están haciendo la búsqueda y que se ha dado en todo el país. Vaya, ha habido búsquedas hasta en unos kilómetros de la Ciudad de México. Y usted recordará lo que ocurrió cuando cerca de la capital se encontró igual un cementerio y que lo mezclaron que eran restos de perros. Recordará aquello que incluso se difundió. Bueno, pues todo esto es la forma en que se desestima el trabajo que vienen haciendo estas asociaciones que pues ya ahora usted puede encontrar en el centro de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, glorietas en donde hay una serie de fotografías de desaparecidos y que se han convertido en monumentos a los desaparecidos en el país. Bueno, razón tiene usted. Volvamos al comienzo cuando me dice que México está lleno de fosas clandestinas. Sí, porque estamos hablando de que no hay Estado de la República que no esté registrando estos casos. Se concentra particularmente en algunos, estamos hablando de Jalisco, que es el centro, el eje del cártel Jalisco Nueva Generación, que al parecer era el que tenía este rancho Izaguirre bajo su control. Pero estamos hablando de otros, por ejemplo, lo que pasa en el estado de Sonora. Ustedes han escuchado a Indira Navarro, y es una sonorense que su hermano fue desaparecido en el estado de Sonora. Allí
también están registrándose este tipo de hallazgos, qué decir de Tamaulipas, qué decir de Veracruz, es decir, en todo el país estamos hablando de casos similares. Ahora, ¿cree usted que la presión que está ejerciendo Estados Unidos, creo que hablaba con Brenda Estefan hace unos días, que me decía, hay una tarea pendiente que tiene la administración Sheinbaum en este relacionarse y en estas conversaciones con el presidente Trump, y eso es lo que le van a cobrar, que es justo lo que usted dice, señor Naveja, esa colusión o ese no ir tras quienes dentro del gobierno están relacionados con los cárteles. El diagnóstico que tiene Estados Unidos con respecto a los cárteles está muy afinado, está bien claro. Ahora lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, y hoy la mayoría de los medios de comunicación están consignando el tema de los políticos metidos en el narcotráfico, que es lo que va a reclamar a continuación el gobierno de Donald Trump, que no está satisfecho. Usted recordará que hace una semana Donald Trump reconocía que tendrán que pensar en los casos de los políticos metidos en una colusión con el narcotráfico. Así que lo que se comenta en México ahora es que Donald Trump ya no está contento con los 29 narcos que le remitieron, ni con que le estén hablando de narcos, sino que quiere de casos muy puntuales que saben de gobernadores, de alcaldes, inclusive que pudiera ir más allá el caso de los que han estado coludidos con los cárteles de la droga, porque ya esto es insostenible. Pues caramba, es una situación complicada. Una última pregunta, ¿cree usted que la presidenta Sheinbaum esté dispuesta a ir sobre estos personajes de la política? Pues allí es donde está la gran pregunta, porque le voy a recordar lo que sucedió por allá por agosto del año pasado, cuando secuestraron o se llevaron a Mayo Zambada, que era el narcotraficante por excelencia, 50 años sin haber sido detenido, y que rápidamente el expresidente López Obrador y la candidata electa a la presidencia de la República corrieron a abrazar al gobernador que hoy todavía es señalado con los vínculos con el cártel de Sinaloa. Entonces, todo esto hace dudar de lo que vaya a hacer Claudia Sheinbaum. Cuando se dio el caso de los 29 narcos expulsados de México, se apuraron en el Consejo Nacional de Seguridad en decir que la presidenta no tenía nada que ver con ese envío de narcotraficantes. Y Dania, quien preside el Consejo Nacional de Seguridad es la presidenta de la República. ¿Cuál era la necesidad de decir que no había participado? ¿Y quién puede creer que una decisión tan trascendente no se le comunicó a la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Entonces, esto nos lleva a la gran interrogante. ¿Por qué la presidenta Claudia Sheinbaum sigue conservando cierta distancia, cierta prudencia en algunos temas como este que usted me está mencionando? La vinculación de políticos de su partido y del pasado y de otros partidos que están señalados de vínculos con el crimen organizado. Hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar, señor Naveja. Es un tema lo suficientemente importante y la presión de la administración Trump no creo que vaya a quedarse de lado en todo esto. Como siempre, le agradezco mucho el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Encantado, un saludo a toda la audiencia. Gracias, mil gracias por el tiempo de nuevo.